Bueno, hoy vamos a ver Pierre Menard, autor del Quijote, vamos a seguir con ficciones. Em, y bueno, si queda tiempo voy a retomar lo que quedó pendiente de la clase anterior, que es tema del traidor y del héroe. Vamos a entrar por otro lado, por otro lugar, por otra puerta de entrada hoy a ficciones. em, y por un lugar aparentemente distinto, o mejor dicho, si tomamos esa dicotomía que armamos la clase pasada, eh, que bueno, que están algunos críticos como Ricardo Piglia, podríamos pensar que, bueno, el Pierre Menard, autor del Quijote y otros textos de ficciones, se pueden ubicar claramente en uno de los dos lados de la dicotomía, ¿no? Eh, en el lado contrario a, por ejemplo, los cuentos de cuchilleros y de compadritos. Pero bueno, esa idea es un poco engañosa y yo voy a tratar de dar una clase más sobre Borges, sobre el informe de Brody, que es el otro texto que nos queda pendiente, y, y tratar de ensayar alguna hipótesis para ver que, bueno, en qué medida digamos, esa dicotomía finalmente puede ser puesta en entredicho. O qué hay en común, qué es lo que hay en común, cómo la poética borgiana es una sola a pesar de las dicotomías. A eso voy a ir. O sea, hoy vamos a ver un texto muy distinto, muy diferente de los otros dos textos que vimos la clase pasada. No obstante lo cual, yo voy a tratar de suturar esa separación, esas dos líneas en una última clase, una tercera y última clase sobre Borges. Bien, bueno, yo también les mandé para que, como lectura complementaria, un ensayo muy breve, eh, Kafka y sus precursores, que es un ensayo que ustedes pueden conectar eh, con el Pierre Menard. Hay otro ensayo, bueno, hay muchos ensayos, pero hay otro ensayo que es El escritor argentino y la tradición, que también es útil eh, como clave de lectura para pensarlo en sintonía con Pierre Menard. Em, lo que sucede con Pierre Menard hoy, para nosotros, lectores contemporáneos, para los lectores de finales del siglo XX también, es que es un poco difícil. Es un texto que fue publicado en la revista Sur en el año 1939 y después fue integrado en el Jardín de los Senderos que se bifurcan y después en Ficciones. O sea que fue publicado suelto, sí, liberado del conjunto de los textos del jardín, eh, de modo tal que el problema en cuanto al género se planteó de entrada para los lectores de la revista Sur. Este no es un dato menor, eh, porque efectivamente, digamos, cuando nosotros, en alguna medida, al leerlo en un libro de ficciones, tal como lo dice el título, eh, ya lo catalogamos genéricamente y de alguna manera lo integramos, más allá de que cuando lo leemos aparecen algunas cuestiones que ponen en jaque o que ponen en cuestión esa denominación, digamos. Por lo menos aparecen como extrañeza para la lectura, incluso para el lector de hoy. Eso por un lado. Por el otro, para nosotros que somos lectores que estudiamos en la facultad y ustedes cursaron teoría literaria, etcétera, etcétera, también es un poco, se da como el problema contrario, que es ya saber de lo que me están hablando en la medida en que eh, hemos leído a Barthes, hemos leído a Genet, o sea, hemos leído La muerte del autor, hemos leído Malincestos. eh, Cuando los textos de Borges, eh, bueno, que justamente, excepto por Barthes, son citados por Derrida, por Genet, por Foucault, en el comienzo de las palabras y las cosas, por Deleuze y Guattari. Los textos de Borges actúan problemáticas que después van a ser codificadas por la teoría literaria y por parte de la filosofía
francesa llamada, bien o mal llamada postestructuralista. Entonces de ahí que hay que también, a pesar de que el texto siga, siga pudiendo causar una extrañeza, que es una extrañeza que a mi juicio es interesante, al mismo tiempo nos suena conocido en la medida en que hemos pasado por la teoría literaria, y entonces las cuestiones del autor, de la copia, del original, em, de la traducción, de la lectura como actividad, eh, de la lectura como escritura, ¿no? Como lo diría Barthes en SZ, la lectura como escritura, como reescritura, eh, son nociones que han sido conceptualizadas posteriormente, y sin embargo, este texto de Borges, bueno, uno diría las anticipa, pero no es que las anticipa, sino que eh, son justamente digamos, muestran el modo en el que la literatura, en realidad la teoría y la crítica literaria van a la saga de la literatura, ¿no? Eh, lo cual no hay ninguna valoración ahí, digamos, es así como debe ser, digamos, ¿no? Pero a veces dejamos pasar eso, digamos, que la teoría y la crítica, la teoría surge de la literatura, digamos, ¿no? Tiene un origen en la lectura de los textos literarios. Bien. Em, y bueno, después el texto presenta algunas dificultades, eh, que tiene, bueno, en este sentido yo también elegí una puerta de entrada, la primera clase sobre ficciones, elegí entrar por el sur, que es un lugar un poco más amable para entrar a Borges, y Pierre Menard, ya lo dije, es un texto que a veces doy, a veces no, y esta vez me pareció buena idea volver a él, después de un par de años de no darlo. Y bueno, enfrentarlas a ustedes con eh, su, su aridez, su dificultad, su ocio, digamos. No es un texto que se lea con, eh, con facilidad ni con placer, digamos, sino que es más bien un texto que puede provocar un cierto displacer, un cierto aburrimiento, ¿no? Para más está lleno de chistes que tampoco entendemos, pero nos damos cuenta que son chistes, pero no nos reímos. Bueno, pasan ese tipo de cosas, digamos. Chistes como muy intelectuales o que manejan supuestos que nosotros no manejamos, digamos, lectores contemporáneos. Bueno, yo voy a tratar de restituir algunas claves de lectura, no para entender los chistes, que es lo de menos, sino para tratar de ubicarnos un poco en las problemáticas que nos propone el texto. Eh, Así que bueno, ya tenemos tres caras, y ahora vamos a compartir pantallas y Bianca no se preocupa más, eh, y se puede ver pequeñita. Bien, bueno, por supuesto que si empezamos por el título, ya tenemos una primera pista de la cual engancharnos, a partir de lo que yo di la primera clase, la clase pasada, ¿no? La cuestión del bilingüismo. Pierre Menard, autor del Quijote, ya de entrada nomás, para un lector hispanoparlante, plantea justamente esta estructura dicotómica y bilingüe, ¿no? Porque Pierre Menard suena a francés, nos suena a nosotros a francés. em, y bueno, y hay eh, un desacomodo, una estructura oximorónica, una paradoja entre el nombre en francés y la atribución de la obra, digamos. Que no es cualquier obra, sino que es el clásico de la novela occidental, que es una redundancia decir novela occidental, digamos, ¿no? Es el clásico de la novela, ¿no? Y también uno de los grandes clásicos de la literatura en lengua española, ¿no? Eh, no es cualquier texto. Hay un momento en donde en el texto en el que se plantea esta pregunta: ¿por qué el Quijote y no cualquier otro? ¿Por qué el Quijote para un francés de comienzo del siglo XX, digamos? Eh, como pregunta problema, como enigma, digamos, ¿no?
El texto, para no decir el cuento, que ya nos metería en un problema, se nos presenta como una nota eh, bibliográfica y también necrológica. Lo mismo se hace eh, en otro texto de ficciones que es Examen de la obra de Herbert Quine, que texto que yo también en algún momento daba, que ustedes pueden leer como una especie de complemento de este texto, ¿no? Necrológica porque se escribe la muerte del autor y al mismo tiempo aparece como una especie de ficción de crítica literaria, podríamos decir, ¿no? O ficción de examen de la obra, ficción anarchivística, digamos hoy, etcétera, etcétera. Em, es decir, no tenemos un relato, digamos, no hay relato. Esa es la primera, la primera anomalía del texto, digamos, ¿no? Eh, la obra visible que ha dejado este novelista es de fácil y breve enumeración. Bueno, hay algunas palabras claves como error, rectificación, omisión, adición, falaz. No las marqué, yo después en el texto subrayé algunas partes para ver más detenidamente. Voy a pasar un poco rápido por acá arriba. Pero ya de alguna manera, si bien pertenecen un poco a lo que sería la intriga mundana, que es lo que a mí menos me importa, lo que menos nos va a importar ante el texto, ¿no? Todo lo que rodea al verosímil, digamos, de esa mundanidad que, que sería el ambiente literario y cultural de la Francia simbolista de comienzo del siglo, ¿no? Eh, bueno, esta cuestión, error, em, falaz, ¿no? Digamos, todo lo que aparece en términos de autoridad, ¿no? Me consta que es muy fácil recusar mi pobre autoridad, ¿no? Ya vimos algo de esto en la clase pasada, ¿no? Sobre la falsa modestia, digamos, la doble negación, ese tipo de operaciones en donde el yo atenúa justamente o simula autoridad, perdón, atenuar su autoridad, digamos. Eh, bueno, decía, ya aparece de alguna manera anticipa lo que después va a ser en el orden del examen de la obra, justamente las cuestiones de lo falso, de lo apócrifo, y de lo verdadero, del original, ¿no? Aparecen eh, eh, de entrada aparecen como caracterizando ese ambiente, ese verosímil, eh, pero ya pueden ser leídas en clave de lo que va a ser después el examen de la obra, ¿no? Rectificación, ¿no? Rectificar, refutar. Bueno, también lo dije en la clase anterior, ¿no? Y esto lo dicen muchos críticos, ¿no? Los textos de Borges son textos de enfrentamientos, ¿no? O son enfrentamientos físicos del duelo cuchillo o de la guerra, etcétera, etcétera, o son enfrentamientos de interpretación, ¿no? Entonces también esta reseña se propone como un enfrentamiento eh, respecto de una obra y de una figura, sobre todo, ¿no? Em, voy a la obra visible. La obra visible es un catálogo bastante particular y también que puede resultar bastante eh, desconcertante, ¿no? Yo me voy a detener en algunos momentos como para ver qué resumen podemos sacar del catálogo, ¿no? Bueno, ya anticipo, ¿no? Y para los que se atreven, los que se animaron a leerlo al texto, la obra visible, después, digamos, lo importante del texto va a ser la obra invisible, digamos, ¿no? No la obra visible. Y ya vamos a ver cómo de alguna manera la obra invisible se opone, digamos, o es el reverso de la obra visible, digamos. Es como un proyecto contrario a la obra visible. No es que la obra invisible continúa la obra visible, sino que más bien la obra invisible refuta o aparece como un proyecto contradictorio de la obra visible, digamos. Esto es interesante, digamos, ¿no? Pierre Menard, con el Quijote digamos, va a emprender una tarea que se va a oponer a todo lo que hizo, lo que publicó en vida, que tampoco es gran cosa, digamos, ¿no? Porque es también una obra dispersa, fragmentaria,
inacabada como es también su obra invisible, digamos, ¿no? Eh, em, Llena de borradores, llena de imperfecciones, llena de ensayos, digamos, ¿no? Lo que también, de nuevo, tematiza parte de la problemática de la copia, de la traducción, etcétera, etcétera. La cuestión del borrador, de lo inacabado y de lo imperfecto, ¿no? Enumero algunas, me quedo con algunas y comento brevemente, ¿no? Un soneto simbolista que apareció dos veces con variaciones en la revista La Conque. Ahí ya tenemos una primera pista que tiene que ver con la ascripción del escritor al simbolismo francés, ¿no? Eh, pero el soneto aparece con variaciones, digamos. Ahí tenemos otra palabra clave, variación, digamos. La variación eh, también va a implicar también eh, parte de la problemática que va a plantear el Quijote de Menar. Em, una monografía sobre la posibilidad de construir un vocabulario poético de conceptos que no fueran sinónimos o perífrasis de lo que informan el lenguaje común, sino objetos ideales creados por una convención y esencialmente destinados a las necesidades poéticas, ¿no? Ahí el reseñista o el crítico cita palabras de Menard, que después nos vamos a enterar que son cartas, ¿no? Que tiene de Menard. Esto de los eh, del vocabulario poético de conceptos puros, ¿no? Que no tienen nada que ver con el lenguaje común, se, tiene relación con el simbolismo francés en tanto y en cuanto el simbolismo fue algo así como una estética digamos, que pensaba la idea de una literatura pura y desvinculada totalmente de la realidad, digamos, ¿no? Mallarmé, como el gran artífice en el siglo XIX, y después sus continuadores, su continuador a comienzos del siglo XX, que es un autor que aparece nombrado en el texto, que es Paul Valéry, digamos, ¿no? Que aparece incluso como una especie de amigo de Menard, ¿no? Esto también es otra clave, digamos. Estamos hablando, ese contexto de los años 20, los años 30 en Francia, es un contexto de esa práctica literaria, de una práctica literaria eh, en donde la literatura y especialmente la poesía es algo que tiene que ver con el intelecto, digamos, ¿no? Con una construcción deliberada, más que con una concepción romántica como sería la de comienzo del siglo XIX, digamos, ¿no? Eh, una idea de expresión, sino que es una idea de construcción, la literatura, ¿no? Em, una monografía sobre ciertas conexiones o afinidades del pensamiento de Descartes, Leibniz y John Wilkins. Una monografía sobre la característica universalis de Leibniz. O sea, monografías, ni siquiera son artículos científicos, digamos, ¿no? Como una especie de... Las monografías son las que les piden a ustedes para rendir las materias, digamos, ¿no? Ese tipo de trabajo. Em, una monografía sobre el Ars Magnas Generalis de Ramón Lull. Es decir, todas estas cuestiones de Leibniz, Descartes, John Wilkins, que aparece, hay un ensayo, El idioma analítico de John Wilkins, eh, que está en otras Inquisiciones, el libro donde yo saqué Kafka y sus precursores para mandarles, es el texto que cita justamente Michel Foucault en Las palabras y las cosas. Este libro está inspirado en un texto de Borges, ¿no? Bueno, y tiene mucho que ver con lo que nos interesa porque también el otro interés de Menard parece ser la cuestión de los lenguajes universales, los lenguajes artificiales universales. Como una Leibniz, a Descartes. eh, es decir, la posibilidad de que un lenguaje lógico-matemático, de fundamentos lógicos-matemáticos, permita eliminar el problema de la traducción, digamos, ¿no? Después, justamente lo que va a hacer Menard va a ser, el experimento va a implicar justamente la imposibilidad de la traducción. Va a implicar dos lenguas diferentes, digamos, ¿no? Porque lo que quiere hacer Menard implica eh, la relación entre una cultura y una lengua
como es la francesa, diferente de la lengua en la que está escrita la obra de Cervantes, ¿no? Entonces, esta preocupación por el lenguaje universal, esta preocupación por la traducción, esta preocupación por la comunicación universal aparece en la obra visible de Menard, en forma de estudios, en forma de exámenes de las obras de otros, ¿no? Eh, bueno, y también hay alguna serie de chistes o de ironías al respecto también, ¿no? Porque también parece preocupado por el juego del ajedrez, Menard. Entonces hay una traducción con prólogo y notas del libro de la versión liberal y arte del juego del ajedrez de Ruy López de Segura. Eh, Ruy López justamente fue un ajedrecista, digamos, eh, contemporáneo más o menos contemporáneo de Cervantes, y hay una apertura que lleva el nombre de Ruy López, una famosa apertura eh, que lleva el nombre de Ruy López. Es decir, Menard no traduce el Quijote, pero sí traduce un libro sobre ajedrez del español al francés, digamos, ¿no? Eh, y justamente de un ajedrecista, digamos, de, eh, de la época de Cervantes. Bueno, un examen de las leyes métricas esenciales de la prosa francesa ilustrado con ejemplos de Saint-Simon. Esto también es interesante, digamos, ¿no? Porque, fíjense cómo, a pesar de lo heterogéneo de la lista, podemos encontrar una línea de coherencia, digamos, o una línea de interés, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque también la métrica de la prosa francesa, y no de la poesía, sino de la prosa, eh, muestran también el pasaje, podríamos decir, de la predominancia de lo que sería del género poético para el simbolismo francés a la cuestión de la prosa, que es lo que le interesa a Menard con el Quijote, digamos, ¿no? Si la prosa también tiene una métrica, como lo tiene la poesía, entonces el Quijote o cualquier texto en prosa va a ser una cuestión de música, digamos, ¿no? Y no de sentido. Va a predominar el problema de la forma, el problema de la armonía, y no el problema del sentido. Bueno, em, salté un poco. Aparece mencionado Valerino, una transposición en alejandrinos del Cementerio Marino de Paul Valéry, una transposición en alejandrinos, ¿no? No una traducción. Una inventiva contra Paul Valéry, eh, un ciclo de sonetos y una lista manuscrita de versos que deben su eficacia en la puntuación. Bueno, hasta aquí, sin más omisión que unos vagos sonetos, la obra visible de Menard en su orden cronológico, ¿no? Tenemos una idea, ¿no? De lo que sería esa obra visible. ¿Se puede decir algo más de esa obra visible em, para reponer, digamos, ese contexto cotextual, digamos, que sería, digamos, el simbolismo francés de comienzo del siglo XX? Eh, si pensamos eh, en este interés por los lenguajes artificiales, por los lenguajes universales que resolverían el problema de la traducción, el interés por la poesía bueno, no aparece nombrado Mallarmé, pero sí aparece el simbolismo y la poesía de Valéry, es decir, por una poesía y en consecuencia por una literatura que sea producto de una actividad racional, ¿no? Racional, consciente, deliberada. De alguna manera esto se opone a algo que es contemporáneo de Menard, que serían las vanguardias, ¿no? Y especialmente el surrealismo, digamos, que más o menos para la misma época pensaba todo lo contrario, digamos, la escritura automática, la asociación libre, dejar de lado la conciencia y la razón, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, es decir, por un programa estético que estaba en todo caso más cerca del antiguo romanticismo, digamos, que acá parece como rechazado, ¿no? ¿Lo ven a eso? ¿Queda claro eso? Eso para reponer como el contexto, digamos. Eso sería lo que se opone de alguna manera a el ambiente de Menard, digamos. Lo que sería la vanguardia, digamos, ¿no? La vanguardia histórica,
la vanguardia francesa como el surrealismo, digamos, pero toda la vanguardia europea, digamos, que apela más bien a lo irracional, digamos. Em, bien, hasta aquí la obra visible de Menard en orden cronológico. Paso a la otra, la subterránea, la interminablemente heroica, la impar. También la incompleta. Esta obra, tal vez la más significativa de nuestro tiempo, consta de los capítulos noveno y 38 de la primera parte de Don Quijote y de un fragmento del capítulo 22. Yo sé que tal afirmación parece un dislate, justificar ese dislate es el objeto primordial de esta nota. Recordemos el pasaje de Funes el Memorioso, ¿no? Cuando finalmente el lector, después de varios párrafos, ¿no? Eh, eh, el narrador dice, bueno, finalmente no hay otro objetivo que recordar, que resumir verazmente ¿no? Fíjense cómo ahí hay un procedimiento común a dos textos bastante disímiles, digamos. Bueno, finalmente lo que me interesa es esto, digamos, ¿no? La- esta nota, uno podría decir, ¿qué clase de nota es? Bueno, uno podría decir nota necrológica, ¿no? Una nota necrológica, una nota de crítica literaria, etcétera, etcétera. Este dislate, este disparate, dislate es una palabra un poco, tal vez un poco vieja, es como no es un arcaísmo, este dislate es el objeto primordial de esta nota, digamos, ¿no? Em, y ahí se mete de lleno con, con la obra invisible, ¿no? Dos textos de valor desigual inspiraron la empresa, ¿no? O sea, el proyecto, ¿no? Salteo el primero, que en alguna otra clase lo analizaba, voy al segundo, es decir, antes de ir al texto. El origen del proyecto de Menar es libresco, digamos. Eso también es importante remarcarlo, ¿no? Eh, la literatura del siglo XX, estoy simplificando, ¿no? Pero la literatura del siglo XX tiene como origen la literatura misma, digamos. La literatura tiene un origen literario, digamos, ¿no? O podríamos decir, es la idea de un simbolista de comienzos del siglo XX, digamos, ¿no? Bueno, la literatura sale de la literatura. Es lo que después va a decir Barthes 40 años después, digamos, ¿no? Em, entonces, la inspiración, que también usar la palabra inspiración es un poco chocante en este contexto hiperintelectualizado, digamos, ¿no? Eh, es casi como una metáfora, como una licencia, digamos, ¿no? La inspiración viene de dos textos de valor desigual. Obviamente, el valor desigual porque, bueno, porque el fragmento de Novalis, el fragmento romántico, va a estar, digamos, es una referencia elevada, culta, y la otra es una referencia desdeñada, digamos, ¿no? Ese otro texto que no se nos dice cuál es, dice, se nos describe, ¿no? Es uno de esos libros parasitarios, atención con la palabra parasitario, ¿no? Que sitúan a Cristo en un bulevar, a Hamlet en la Canebier y a Don Quijote en Wall Street. Como todo hombre de buen gusto, Menard abominaba esos carnavales inútiles, solo aptos, decía, para ocasionar el plebeyo placer del anacronismo. Atención con la palabra anacronismo, parasitario de anacronismo. Anacronismo va a aparecer después, ¿no? O, lo que es peor, para embelezarnos con la idea primaria de que todas las épocas son iguales o de que son distintas. Em, bueno, ¿cuál es ese libro? ¿No? Más allá de cuál sea ese libro, que hay algunas hipótesis, eh, lo importante es el procedimiento, digamos. Es decir, a comienzos del siglo XX a- hay, y a finales del siglo XIX hay una especie de subliteratura o de literatura, porque decir Quijote en Wall Street, fíjense, también son estructuras paradójicas, ¿no? O contradictorias. Hamlet en la Canebier sería Hamlet en un patio de verduras, una cosa así, en, un- en una feria de, de pescado y de verduras, digamos, no en el palacio del Sinor, digamos, ¿no? Es decir, ubica a los personajes, los protagonistas en contextos antagónicos. Cristo en un bulevar, Hamlet en la Canebier o en cualquier lugar grasa en el que podamos pensar, ¿no? Y Don Quijote, que es el personaje de los ideales y de ¿no? De los grandes ideales, de los proyectos de justicia en Wall Street, ¿no? En el paraíso del capital financiero, digamos, ¿no? O sea, son contextos antagónicos. Pero ¿cuál sería el procedimiento? Bueno, el procedimiento sería traer un personaje
clásico, un personaje eh, de la literatura, más allá de que Cristo es un personaje que está entre la literatura y la historia, digamos, un personaje del mito, digamos, para simplificar, y escribir una historia digamos, con un contexto. Me decía que me decía que mi conexión a internet era inestable. No sé si me corté en algún momento. Esto debe ser porque estoy lejos del módem. Me trasladé del estudio al comedor y me parece que a lo mejor la señal es baja. Decía, el procedimiento es traer un personaje mítico, literario o legendario, clásico, a un escenario o un contexto moderno, contemporáneo, digamos, ¿no? Como puede ser Wall Street o el barrio creo que es Marsella, Hamlet en la Canebière, o a Cristo en un boulevard, digamos, ¿no? Ese sería el procedimiento, ¿no? Em, Escribir un texto contemporáneo a partir de un personaje clásico, sacando de contexto un personaje clásico, ¿no? Daniel Bardeston dice que ese texto, ese libro parasitario, puede ser el Ulises de Joyce, ¿no? Que es una hipótesis que a mí me gusta mucho. No sé si después la retoma algún crítico borgiano, ¿no? Porque en realidad, no sé, ese texto, ese libro parasitario sería, digamos, ahí habría una cosa ambivalente con el libro de Joyce, digamos, porque en realidad pareciera que Menard desprecia al Ulises de Joyce, digamos, ¿no? Que es de 1922, o sea, sería verosímil, digamos, ¿no? El Ulises de Joyce, que es, bueno, la gran novela que inaugura el siglo XX, que trae al personaje de Ulises o Odiseo de la Odisea de Homero a la Dublín de 1900, de comienzo de siglo, de 1904, ¿no? El Ulises transcurre en un día de 1904, el 16 de junio de 1904, y es de alguna manera, no es una reescritura, pero aprovecha la matriz, el modelo de la Odisea para escribir esa oceánica novela que es el Ulises. Em, Sigo para volver al ejemplo supongamos que es el Ulises, ¿no? Se puede pensar con otros textos, ¿no? El Ulises de Joyce, ¿no? Ese libro parasitario, ¿no? En el que una de cuyas inspiraciones fue el proyecto de Menard. No quería componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino el Quijote. Inútil de agregar que no encaró nunca la transcripción mecánica del original, no se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran, palabra por palabra y línea por línea, con las de Miguel de Cervantes, ¿no? Lo que quedó, esos dos capítulos y el fragmento de ese otro capítulo, es lo que pudo lograr Menard, digamos, de su ardua tarea, de la cual no quedan borradores, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, fíjense, em, en realidad para terminar de hacer el contraste deberíamos ir a los procedimientos, porque o mejor dicho, sí, procedimientos o métodos, el texto dice método, ¿no? Imagina dos métodos para lograr la empresa, es decir, para escribir el Quijote, lograr, digamos, lograr eso que parece antemano imposible, que es escribir el Quijote tal cual lo escribió Cervantes, digamos, en otro contexto, digamos, en un contexto además que implica otra lengua, ¿no? Entonces el método inicial, dice, era relativamente sencillo, acá pues, donde aparecen los chistes, o las tomadas de pelo, bueno, desde el comienzo aparecen, digamos, ¿no? Pero más notablemente para un lector contemporáneo, ¿no? Conocer bien el español de la época, recuperar la fe católica, es decir, ser, de alguna manera, eh, Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Pero lo descartó por fácil, dice el texto. Más bien por imposible, dirá el lector. De acuerdo, pero la empresa era de antemano imposible, y de todos los medios imposibles para llevarla a término, este era el menos interesante. Ya vamos a retomar igual esta ironía, ¿no? Ser de alguna manera Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos arduo, por consiguiente menos interesante, que seguir siendo Pierre Menard y llegar al Quijote a través de las experiencias de Pierre Menard. Es decir, renunciar a la experiencia del autor y llegar al Quijote a través de las experiencias de Menard, ¿no? Fíjense que acá podríamos decir
cobra sentido el libro parasitario, sea el Ulises de Joyce o sea cualquier otro, digamos. Pensemos en el Ulises de Joyce. ¿Qué hace Joyce con, con su Ulises? Bueno, ya lo dije, ¿no? Trae un personaje clásico a una novela contemporánea, a una novela a comienzo del siglo XX. Contemporánea, refiero a la época en la que escribe, digamos. ¿Qué es lo que hace Pierre Menard? Hace lo contrario. Deja el Quijote donde está, deja al héroe en su lugar y lleva al autor para allá. O sea, es la inversión del procedimiento que inspiró a la empresa. ¿Me explico? Ahí está el chiste, digamos, también, digamos. Eh, Ahí está la sutileza de Menard, porque es, si uno compara la solución de Menard con la solución de Joyce, o sea, si compara el Quijote de Menard con el Ulises de Joyce, dice, bueno, es, son dos resoluciones diferentes al mismo problema, cómo reescribir un clásico, podríamos decir, ¿no? O cómo hacer de un clásico un texto moderno, un texto contemporáneo, pero la solución de Menard es más sutil porque es casi invisible, o mejor dicho, es invisible, digamos, ¿no? Ahí estaría la, la sutileza, digamos, ¿no? Em, ¿Por qué precisamente el Quijote? Dirá nuestro lector. Esa preferencia en un español no hubiera sido inexplicable, ¿no? O sea, sería lógico que un español del siglo XX quisiera repetir el Quijote. Ah, perdón. El, vuelvo un poco para atrás. No quería componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino el Quijote. ¿Por qué es fácil es componer otro Quijote? Bueno, eh, de alguna manera esta pregunta la responde el mismo texto, el mismo Ficciones, con el texto eh, La muerte y la brújula, ¿no? Que es un texto que yo no suelo dar, pero que ustedes pueden leer, o que mejor dicho tienen que leer, porque tienen que leer Ficciones completo, ¿no? Pero La muerte y la brújula, básicamente, ¿qué es? Bueno, digamos, en principio aparece como una parodia del género policial, lo estoy simplificando mucho, así como el Quijote aparece como una parodia de la novela de caballería, en principio, porque es muy, digamos, si seguimos leyendo el Quijote es porque esa intención del autor que, digamos, eh, fue mucho menos importante que la importancia que la obra tuvo más allá de las intenciones del autor. Ya vamos a hablar de esto también, ¿no? En La muerte y la brújula, que aparece, insisto, como una especie de parodia del género policial, tenemos una especie de Quijote contemporáneo, porque el protagonista es un detective que piensa que la realidad funciona como en las novelas de detective y por eso termina muerto, digamos. Eh, hay un pasaje del túnel de Ernesto Sábato, que es del 49. Yo no sé si Sábato lo saca de Borges o no, donde hay una discusión, hay una charla y hay un personaje muy pedante que dice, bueno, se podría escribir un Quijote contemporáneo, un policía que pensara, digamos, como el argumento del texto de Borges, digamos, pero en clave policial, que sería lo que digamos, lo que sería a la literatura del comienzo del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, lo que las novelas de caballería a la literatura de comienzo de la Edad Moderna, digamos, ¿no? Una literatura popular, de consumo masivo, totalmente codificada, digamos. Eso sería escribir otro Quijote, digamos, ¿no? Eh, por eso es fácil, digamos, ¿no? El mismo Borges lo hace en ficciones, escribe otro Quijote en La muerte y la brújula. Ahí también hay un guiño entre los propios textos, digamos, ¿no? Bien. Bueno, ¿por qué el Quijote? En un español no hubiera sido inexplicable, digamos, ¿no? Es inexplicable en un simbolista, ¿no? En un simbolista devoto de Mallarmé, de Baudelaire, de Valéry. Em, entonces, el argumento de Menard es que elige el Quijote porque le parece un libro contingente, un libro innecesario, digamos, ¿no? Em,
A los 12 o 13 años lo leí, tal vez íntegramente. Después he releído con atención algunos capítulos, aquellos que no intentaré por ahora. Mi recuerdo general del Quijote, volvamos a Funes el Memorioso, mi recuerdo general del Quijote, simplificado por el olvido y la indiferencia, puede muy bien equivaler a la imprecisa imagen anterior de un libro no escrito. ¿No? Esto yo se los decía a propósito de ese pasaje de Funes, ¿no? Hay, aquí hay una idea que es em, característica de la poética borgiana, digamos, ¿no? El olvido implica paradójicamente no un empobrecimiento, sino una ganancia, digamos. ¿Por qué? Porque, porque olvidar es simplificar y ya es de alguna manera interpretar y es escribir, digamos, ¿no? El- el recuerdo simplificado es otro libro, digamos. Pri- Primero tiene ese sentido sencillo. El recuerdo simplificado es otro, perdón, sí, el recuerdo simplificado por el olvido es otro libro, digamos, ¿no? Y ese libro podría corresponder, mejor dicho, esa imagen podría corresponder a otro libro no escrito, pero que de alguna manera está escrito en mi cabeza, ¿no? O está escrito cuando yo eh, lo reescribo, ya sea escribiendo sobre él, etcétera, etcétera, ¿no? Volvemos a la idea bartesiana, es la idea de la lectura como escritura, digamos, ¿no? Eh, pero también es la idea de que cada lector, eh, digamos, pone en cuestión la idea de la identidad textual, digamos. En realidad, el libro leído y olvidado en parte ya implica otro libro, digamos, ¿no? Ya implica una diferencia del libro respecto de sí mismo, digamos, ¿no? Y si esa diferencia conlleva una simplificación, todavía mejor para la poética de Borges, ¿no? Ustedes saben, ya lo dije en la primera clase, Borges no escribió novelas y no escribió nunca, esto lo dice Piglia, un texto de más de 15 páginas, ¿no? Toda su obra es un conjunto eh, monumental de textos muy breves, digamos. Entonces, la idea de operar por simplificación y por olvido, ¿no? Esto que también vieron en tema del trailer del héroe, ¿no? En vez de proponer un argumento que se podría expandir, pero que el relato se niega a expandir y que se contenta con la simplificación, con el resumen, con el bosquejo, ¿no? Y de ahí también la importancia de de la idea del borrador, ¿no? Del bosquejo, del boceto, de lo que aparentemente no está concluido, eh, pero que justamente, digamos, esa inconclusión o ese carácter precario eh, implican una valoración positiva. De hecho, perdón que me voy un poco, hago una digresión, eh, porque bueno, yo les mandé Kafka y sus precursores y ahora se me ocurren otros textos de Borges que les podría haber mandado, digamos, ¿no? Eh, Hay uno en el cual Borges dice justamente esto, digamos, ¿no? Que digamos, la página es una idea contra la perfección en literatura, digamos, o sea, contra todo lo que está en el catálogo de la obra visible, digamos, ¿no? ¿Qué dice Borges? Y acá entra también en juego el tema de la traducción. La página más perfecta, el soneto más perfecto, es justamente aquel que no sobrevive. No sobrevive, primero no sobrevive a la historia, digamos, porque se vuelve ilegible con el tiempo. Y segundo, no sobrevive a la traducción, no sobrevive a la tergiversación, no sobrevive al plagio, ¿no? Que son otros de los motivos que van a aparecer en el texto, digamos, ¿no? Y ahí en ese ensayo hay un elogio del Quijote, exactamente lo contrario de lo que dice Menar sobre el Quijote, que es un libro que le parece innecesario. Bueno, justamente, si aparece como contingente, como no necesario, es porque aparece como imperfecto. ¿Qué dice Borges en ese ensayo? Dice, el Quijote, dice, por el contrario, gana batallas de traducciones y sobrevive al tiempo, justamente porque no es un libro perfecto desde el punto de vista malarmiano, podríamos decir, desde el punto de vista de la exquisitez estilística, ¿no? Es su imperfección precisamente lo que lo vuelve un clásico, lo que le permite, por ejemplo, soportar las erratas de las malas ediciones, soportar las traducciones a cualquier lengua, ¿no? Soportar el paso del tiempo, digamos, y seguir siendo legible.
Eh, los textos de Borges operan esta inversión valorativa respecto de lo perfecto y de lo imperfecto, digamos, ¿no? Respecto de perfecto e imperfecto en este sentido, ¿no? En el sentido de la completitud, en el sentido de del preciosismo, digamos. Sigue diciendo Menar, está citando una carta o está parafraseando. Creo que está citando una carta. Pero medio como la está parafraseando también. Mi complaciente precursor, es decir, Cervantes, no rehusó la colaboración del azar. Iba componiendo la obra inmortal un poco a la diable, llevado por inercias del lenguaje y de la invención, ¿no? Un poco la que te criaste sería la diable, ¿no? Pero lo dice en francés y- y con una expresión muy característica, ¿no? Yo he contraído el misterioso deber de reconstruir literalmente su obra espontánea. Eh, Componer el Quijote a principios del siglo XVII era una empresa razonable, necesaria, acaso fatal. A principios del XX es casi imposible. Y acá también hay una idea muy sutil y un poco tramposa y bastante difícil de ceñir, que tiene que ver, porque uno podría decir que tiene que ver con cuestiones que también, con las que nosotros insistimos en clase, digamos, ¿no? Me refiero a la cátedra de literatura argentina. Porque uno puede decir, bueno, y dicho muy rápidamente, eh, el chiste de Pierre Menard es que el mismo texto en contextos diferentes cobra diferentes sentidos, ¿no? Es otro texto. El problema es justamente la palabra contexto ahí. Es ahí donde, en apariencia es así, si uno lee el texto en apariencia es así, digamos, ¿no? Pero justamente lo que hace el reseñista de esta nota con el examen de la obra de Pierre Menard es problematizar también la noción de contexto, ¿no? Ya lo vamos a ver bien, pero empieza a hacerlo acá, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos en contexto, bueno, en realidad básicamente reponemos lo que entendemos por las circunstancias, sobre todo las circunstancias históricas y geográficas, digamos, ¿no? Históricas sobre todo, ¿no? Podríamos decir también geográficas, filosóficas, digamos, ¿no? Ahora bien, em, eso sería reducir el Quijote justamente a el ser un mero producto de la historia, digamos, ¿no? Cuando lo que nosotros llamamos justamente modernidad, nosotros hablamos mucho también de la modernidad, implica al Quijote como acontecimiento, ¿no? De lo que después va a ser dado en llamarse la modernidad, ¿no? No sé si me explico, es decir, no es que el Quijote es el producto de, esto lo pueden ver bien en Foucault, ¿no? El Quijote no es el producto de sus circunstancias histórico-filosóficas o meramente históricas, ¿no? Sino que más bien hace o construye esa historia que después a nosotros se nos aparece como determinante de la obra, digamos, ¿no? Es ahí donde el problema con el concepto de contexto. Hay un texto de Derrida, no sé si se da en teoría literaria, ¿no? Firma acontecimiento contexto, donde Derrida problematiza muy claramente la idea de contexto, digamos. Él, porque le interesa más el plano filosófico, digamos, ¿no? Pero es interesante, digamos, las cosas que dice Derrida ahí respecto de justamente también el carácter conjetural del contexto, ¿no? Porque el contexto también es una conjetura textual respecto de la historia, digamos, ¿no? Pero lo que yo quiero decir acá, ¿por qué voy a eso, digamos, ¿no? Porque el acontecimiento que llamamos el Quijote va más allá, digamos, eh, de las intenciones de Cervantes como autor e implica un, un espacio-tiempo, digamos, ¿no? Implica un determinado momento de la historia humana por el cual justamente ese texto es posible y contribuye al mismo tiempo para nosotros retrospectivamente a iluminar ese momento histórico filosófico, digamos, ¿no? Eh, por eso el texto dice, componer el Quijote a principios del siglo XVII era una empresa razonable, necesaria, acaso fatal. Porque el Quijote forma parte de ese siglo XVII, no puede ser separado, no puede ser separado como un texto y un contexto, digamos. Forma parte de ese siglo XVII, digamos, ¿no? Así como Cristo.
forma parte de lo que para nosotros es la separación entre la eh, edad antigua y la edad media, digamos, ¿no? Ya que aparece Cristo también nombrado entre los ejemplos de los libros parasitarios, Cristo en la Cana. A principio del siglo XX es casi imposible. Bueno, y lo que digo lo dice el mismo texto, ¿no? No en vano han transcurrido 300 años cargados de complejísimos hechos, entre ellos, para mencionar uno solo, el mismo Quijote, ¿no? Parece casi un chiste, pero es justamente lo que decimos cuando problematizamos la noción de contexto, ¿no? El Quijote es parte de los hechos históricos, ¿no? No puede ser separado. Por eso no puede ser separado de un contexto, digamos, porque es parte del contexto. Mejor dicho, hace el contexto, hace a lo que nosotros después leemos como contexto, de manera retrospectiva. Pero esto va a quedar más claro, espero, un poco más abajo. Em, Acá en este pasaje, a pesar de esos tres obstáculos, el fragmentario Quijote de Menar es más sutil que el de Cervantes. Este, es decir, Cervantes, de un modo burdo, opone a las ficciones caballerescas la pobre realidad provinciana de su país. Menar elige como realidad, entre comillas, la tierra de Carmen durante el siglo de Lepanto y de Lope, de la batalla de Lepanto, ¿no? De la que el mismo Cervantes participó, ¿no? ¿Qué españoladas no habría aconsejado esa elección a Maurice Barrés o al doctor Rodríguez Larreta, ¿no? Menar con toda naturalidad las elude. En su obra no hay gitanerías, ni conquistadores, ni místicos, ni Felipe II, ni autos de fe. Desatiendo prescribe el color local, ¿no? Esto de desatiendo prescribe o prescribe el color local es, para este párrafo, es para lo que servía, para el que yo había pensado mandarles a leer el escritor argentino y la tradición, digamos, ¿no? A ver si podemos desentrañar un poco este párrafo que tiene que ver con lo que vengo diciendo, digamos, ¿no? Em, ¿Qué es esto de las españoladas? Bueno, digamos, em, para un lector del siglo, para un lector del siglo XX, de comienzo del siglo XX, pero también para nosotros, lectores ya del siglo XXI, este texto va a tener ya en 10 años, sí, en poco más de 10 años va a cumplir 100 años. O sea, ya para nosotros el Pierre Menard es un texto viejo, clásico, digamos, ¿no? Em, pero no importa, es lo mismo, digamos. Para Borges o para nosotros es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir el texto? O que, mejor dicho, ¿qué dice, digamos? ¿Cómo lo podemos parafrasear, digamos? Bueno, que la España de comienzo del siglo XVII, para nosotros eh, es inseparable, volvemos al tema del contexto del texto, eh, es inseparable de la mitología fundada por el Quijote, digamos, ¿no? Eh, es decir, si quisiéramos, si Menar hubiera sido, digamos, si Menar hubiera optado por uno de los métodos que descarta, ¿no? O hubiera querido componer un Quijote contemporáneo, digamos, hubiera llenado el texto de color, de lo que acá aparece como el color local, digamos, ¿no? O lo que aparece como españolismos, digamos, ¿no? Es decir, lugares comunes respecto a lo que pensamos de lo que es español, ¿no? Eh, Hubiera poblado. Bueno, ahí está la enumeración, digamos, ¿no? Hubiera poblado su obra de gitanerías, de conquistadores, de místicos, ¿no? Eso no aparece, pero escribe o desatiende el color local, digamos, ¿no? Em, Mientras que Cervantes, ¿qué hace? Bueno, opone de un modo burdo las ficciones caballerescas, que son las novelas caballeras parodiadas, a la pobre realidad provinciana de su país, digamos. Lo que para Cervantes es una pobre realidad provinciana, ¿no? Que es la Mancha, la Castilla de comienzo del siglo XVII, digamos, para el lector contemporáneo ya es una España mítica, una España fabulosa, una España legendaria. Así sea que seamos lectores de historia. No sé si me explico. O sea, el carácter legendario, el carácter mítico, el carácter ficcional, si ustedes quieran. Pero es una palabra que por ahí introduce algún equívoco. Sacamos la palabra ficción. El carácter legendario, el carácter mítico,
volvemos al ejemplo de Cristo, ¿no? De Jesucristo. El carácter legendario, el carácter mítico de la figura de Cristo, de cualquier figura histórica, digamos, eh, es independiente de lo que nosotros pensemos respecto de su realidad histórica. Ya la España del siglo XVII es para un lector del español de comienzo del siglo XX, y más para un lector francés. A eso hay que agregar la circunstancia exótica, Aira diría exótica, digamos, ¿no? De que es un lector francés. Ahí también hay un contraste interesante. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros en definitiva somos lectores que leemos en español. Tenemos en común la lengua de Cervantes, aunque no tenga nada que ver nuestro español con el español del siglo de oro, digamos, ¿no? No obstante lo cual, para nosotros también aparece como una España exótica, digamos, como una España extraña, fabulosa, mágica, encantadora, digamos, ¿no? Pero para Menard, que es francés, aparece todavía más exótica en tanto y en cuanto es eh, lejana en el tiempo, separada por 400 años, pero también lejana en el espacio, más allá de que Francia y España son países vecinos. De hecho, esa cercanía geográfica y esa diferencia cultural lo que la vuelve exótica, digamos, ¿no? Es como, para nosotros podría ser eh, y de hecho, porque cuando hablo cuando digo exótico y digo Aira, me refiero al ensayo exotismo de Aira, que es un ensayo que también puede ser interesante para leer con el Menar y con el escritor argentino de la tradición de Borges. Es un ensayo en el cual Aira confronta con el ensayo de Borges, muy interesante. Cuando Aira, digamos, cuando Aira tiene que traer, no me gusta la palabra ejemplo, tampoco le gusta la palabra ejemplo a Aira, textos para pensar un exotismo latinoamericano, piensa justamente en el Brasil y textos textos brasileños. ¿Por qué? Porque para nosotros el Brasil sería algo así como un país exótico, mágico, eh, disparatado, el carnaval, ¿no? Y es un país que tenemos al lado, digamos, y que es contemporáneo, ¿no? Pensemos en un Brasil del siglo XIX, digamos. Aparecería como más exótico, más extraño, más... Bueno, ese contraste es el que hay que hacer entre la España para una cosmovisión de un francés de comienzo del siglo XX, ¿no? Eh, y la España para un contemporáneo de Cervantes, digamos, ¿no? No sé si llego a explicarme. Es bastante sutil la idea, ¿no? No es tan fácil de ceñir, digamos, ¿no? Em, pero vuelvo al ejemplo de llevar el autor a la obra. Es como que el procedimiento de Menar es invisible, digamos, ¿no? Es invisible. Al no modificar el texto, ¿no? Bueno, después lo vemos con los ejemplos, digamos. Al hacer los textos lo mismo, la sutileza de Menar justamente está en no hacer lo que hubiera podido hacer si hubiera elegido alguno de los otros procedimientos descartados, digamos. O si, mejor dicho, si hubiera querido escribir un Quijote contemporáneo, digamos. Por eso es más sutil, digamos, ¿no? Por eso es más sutil. Em, no menos asombroso es considerar capítulos aislados. Por ejemplo, examinemos el 38 de la primera parte, que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras. Em, de nuevo, esto de las armas y las letras lo encontramos en el sur, ¿no? Ahí teníamos la oposición entre el linaje del antepasado de muerte heroica y el presente de Dalman como pobre bibliotecario de una oscura institución barrial, digamos, ¿no? Los libros o las armas, digamos, ¿no? La biblioteca o el coraje. Em, es un tópico eh, clásico, digamos, la oposición entre las armas y las letras. Bueno, y hay un capítulo del Quijote dedicado a eso, ¿no? En donde se discute esa oposición.
Bueno, fíjense otra vez, el mismo pase de magias, en el pase de magia como en el Par La Fontaine, en el cual Menard hace algo sin hacerlo, digamos, ¿no? Solamente, solamente por el cambio, el cambio de contexto, vamos a poner entre comillas, digamos, ¿no? Para decirlo rápido, el cambio de contexto del Quijote. El Quijote en el siglo XX, ¿no? En la década del 30. En la década del 30, eso es importante, no en el siglo XX solamente. Es sabido que Don Quijote falla el pleito contra las letras en favor de las armas, ¿no? Esto es lo que, lo que sucede en el Quijote, ¿no? Cervantes era un viejo militar, su fallo se explica, ¿no? Cervantes había participado de la batalla de Lepanto y había perdido su mano izquierda en esa batalla, etcétera, etcétera. Pero que el Don Quijote de Pierre Menard, hombre contemporáneo de la tradición de los intelectuales y de Bernard Russell, reincide en esas nebulosas sofisterías. Es decir, ¿cómo puede ser que el Quijote de Menard, en pleno debate sobre el pacifismo y sobre la guerra, es decir, en plena posguerra, post Primera Guerra Mundial, y en la antesala de lo que después va a ser, en la antesala del ascenso de los fascismos y lo que después va a ser la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, en un momento en donde donde la cuestión del pacifismo era una cuestión con la que se comprometían los intelectuales y los escritores, digamos. ¿Cómo puede ser que Pierre Menard falle con su Quijote a favor de las armas y contra las letras, digamos? Es como inconcebible, digamos, ¿no? Es como indignante. Entonces ahí es donde arrecian las interpretaciones para poder, de alguna manera, justificar esto que es como imperdonable desde el punto de vista, eh, en este caso, ético-político, ¿no? Madame Angélica ha visto en ellas una admirable y típica subordinación del autor a la psicología del héroe. Otros, nada perspicazmente, una transcripción del Quijote. Bueno, acá otra vez los chistes, digamos, ¿no? La baronesa de Bancourt, la influencia de Nietzsche. A esa tercera interpretación, que juzgo irrefutable, no sé si me atreveré a añadir una cuarta que condice muy bien con la casi divina modestia de Pierre Menard. Su hábito resignado e irónico de propagar ideas que eran el estricto reverso de las preferidas por él. Rememoremos otra vez su diatriba contra Paul Valéry en la efímera hoja superrealista de Jacques Reboux. Esa me la salteé, ¿no? En el catálogo. Aparece la invectiva contra Valéry y después hay un paréntesis donde dice, bueno, pero Menard en realidad tenía la costumbre de propagar ideas que eran las contrarias de las que él pensaba, digamos. Eh, ahora, fíjense que la interpretación, eh, la cuarta interpretación, ¿no? Que es la del reseñista, eh, permite de alguna manera darle sentido justamente histórico a el, el episodio del Quijote que de otra manera aparecería como un sentido equívoco o problemático, digamos, ¿no? Em, y de alguna manera oponer justamente, invertir, digamos, ¿no? Invertir el efecto de sentido eh, que tiene el Quijote de Menard en relación con el debate de las armas y las letras, digamos, invertirlo respecto del sentido que había tenido el Quijote de Cervantes, ¿no? Es la interpretación la que, eh, bueno, la que vuelve texto al texto, ¿no? Esto también, de alguna manera, también podemos empezar a perfilar la idea, ya con la que nos familiarizamos más por la teoría literaria, digamos, de que, de que no hay un texto, no hay algo así como un texto en sí mismo que se sostenga solo, sino que más bien es la lectura y la interpretación la que hace texto al texto, digamos, ¿no? Eh, el texto no es nunca eh, el mismo texto, digamos, ¿no? Eh, estas ficciones borgianas anticipan, insisto, estas ideas eh, eh, que después codifica la teoría literaria, digamos, ¿no? Eh,
el problema también es que es un texto que está lleno de ironías, de paradojas, digamos, de torniquetes, de elaboradas, em, de elaboradas trampas y de elaborados chistes, ¿no? Eh, por lo cual siempre corremos el riesgo de que nos estén tomando el pelo, digamos, ¿no? También hay porque está escrito en español, ¿no? Digamos, no necesitamos reponer contexto y decir, bueno, es un texto que Borges escribe en la década del 30 en Argentina, en lo que sería la periferia de la cultura occidental, ¿no? En un ejercicio de micropolítica, dirían Deleuze y Guattari, ¿no? El español de Argentina en una lengua mayor como sería la lengua española de Cervantes, ¿no? La lengua, la lengua del imperio, digamos. Ya dije algo al respecto cuando hablé de la relación entre el español y el inglés la clase pasada, ¿no? Esa especie de los valores atribuidos a la lengua inglesa, la economía, el laconismo, digamos, el clasicismo, digamos, la simplificación sintáctica que los textos de Borges de alguna manera incorporan al español, ¿no? Sin pasarse al inglés, digamos, ¿no? Sin escribir en inglés, escribiendo en español, llevando los valores del inglés al español y yendo contra la tradición perdón, francófila de no solamente de Sarmiento y de todos los clásicos, no de todos, pero de los clásicos del siglo XIX, hasta los mismos contemporáneos de Borges, Victoria Ocampo, la revista Sur, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces también es interesante porque en realidad si uno lo piensa justamente en la constelación de ficciones y en la constelación de los textos argentinos de Sur de la década del 30, de la década del 40, la ironía se da vuelta, digamos, la ironía de Menard se da vuelta, porque termina siendo una ironía respecto de la literatura francesa de comienzo del siglo XX, ¿no? Y es ahí donde el español, porque en definitiva, al estar escrito el español y al estar pensando cuestiones como la traducción, pero no la traducción como ejercicio puramente lingüístico, ¿no? Sino la traducción como ejercicio de lectura y como ejercicio de traducción de culturas, digamos, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa para un, em, para un lector de comienzo del siglo XX francés, eh, un texto en otra lengua, en otra cultura, en otro tiempo y en otro espacio, digamos, ¿no? Em, entonces, la ironía termina siendo, y cuando además uno repone algunas de las cosas que dijimos en la clase pasada, ¿no? Respecto de la, de la anglofilia borgiana, bueno, finalmente uno comprende que la ironía eh, tiene como blanco la ironía, y sí, podríamos decir quizás tal vez la parodia respecto incluso respecto del género crítica literaria, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, al fin y al cabo hay una ironía respecto de esa pretensión francesa de escribir una literatura hiperintelectualizada, ¿no? Como podría ser la obra visible de Menard, ¿no? Eh, y también, en definitiva, algo del orden de lo paródico respecto del género mismo de la crítica literaria, ¿no? Eh, porque acá la crítica literaria o la reseña bibliográfica o lo que ustedes quieran, el comentario, la glosa, aparecen como objetos de reflexión, digamos, ¿no? Eh, y no solamente de actuación, quiero decir, no. No es no es meramente una actuación, sino también una reflexión sobre la crítica y sobre la teoría. Pero también, eh, no, digamos, no termina de ser del todo claro, digamos, ¿no? Yo diría que es una ironía indecidible, una parodia indecidible, digamos, ¿no? Porque también digamos, lo ensayístico eh, de la ficción, de muchos de los textos de ficciones, digamos.
valga el juego de palabras, digamos, pero también podríamos pensar en el Aleph, en el cuento que da nombre al libro, digamos, ¿no? En relación con la crítica. Bueno, ahí me parece que es un poco más clara la ironía en términos de valoración negativa, digamos, ¿no? De la ironía mordaz, ¿no? Ahora bien, en este texto y en examen de la obra de Herbert Quain, también la crítica aparece justamente como bartesianamente, podríamos decir, como algo que puede ser parte del texto también, digamos, ¿no? Es decir, la crítica también es una forma de la literatura. Esto no significa que se confunda genéricamente con la literatura, sino que de alguna manera eh, pertenece justamente al orden de lo ficcional o de lo especulativo, digamos, ¿no? No, 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 no tiene pretensiones de verdad, no tiene pretensiones de verdad como el discurso científico, eh, o como el discurso historiográfico, como el discurso de la historia, sino que más bien se presenta como conjetural, eh, como una serie de interpretaciones que confrontan con otras, ¿no? A esa tercera interpretación, no sé si me atreveré a añadir una cuarta. em, y en definitiva también como, no quiero decir polisémica porque es simplificar mucho, digamos, ¿no? Pero sujeta a ella misma también a la misma precariedad o a la misma em, problematicidad que el texto literario. A eso voy, ¿no? Es ahí donde eh, el texto crítico se acerca al texto objeto, podríamos decir, donde se desdibujan las fronteras entre un presunto metalenguaje de la crítica, que sería escéptico respecto de un presunto objeto literario, digamos, que, eh, que se fija de una vez por todas como cualquier objeto de la ciencia. Me fui un poco, pero me parece que en estos fragmentos está todo eso y mucho más, digamos, ¿no? Es el problema y también lo interesante del Pierre Menard, digamos, que es justamente, en pocas páginas condensa y eh, permite, digamos, bueno, después al final va a hablar de palincesto, digamos, hablando el texto se va a referir al Quijote de Menard como un palincesto. Bueno, el mismo Pierre Menard es un palincesto del cual uno, a medida que va desentrañando, va sacando muchísimos, muchísimos elementos, digamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Algo que no haya, seguramente no quedó, iba a decir alguna cosa que no haya quedado clara y seguramente varias cosas no quedaron claras, pero bueno, mi discurso también es parte del mismo juego de, 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 de- de superposiciones metalingüísticas y está sometido a la misma precariedad del texto, digamos. Em, es un texto difícil, requiere más de una lectura digamos, y una relectura con algunos elementos, digamos, ¿no? Em, es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Bueno, acá es interesante porque es como que hasta acá todo es parafraseo, digamos. Bueno, eh, la posición entre el debate de las armas y las letras, ¿no? La posición, digamos, el problema del realismo, ¿no? O del historicismo, ¿no? La confrontación que hace Cervantes entre la España de su época y la España fabulosa de las novelas de caballerías. Bueno, y acá directamente aparecen los fragmentos citados, digamos. Se va poniendo como eh, eh, cada vez más desopilante, digamos, ¿no? El texto, ¿no? Es una revelación cotejar el Quijote de Menard con el de Cervantes. Este, por ejemplo, escribió Cervantes. La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Redactada en el siglo XVII,
redactada por el ingenio Lego Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia, ¿no? Em, ¿Por qué? Bueno, justamente porque estamos en los albores de la modernidad, digamos. Uno podría decir, bueno, incluso hasta finales del siglo XIX, eh, en, don- en donde, digamos, la ciencia y de la historia cobra se viste con los ropajes del positivismo, de la ciencia exacta, digamos, ¿no? Efectivamente, digamos, digamos, nadie duda de que la historia, eh, el discurso de la historia, se, ex- bueno, nadie no, pues, digamos, el sentido común, digamos, no es que nadie, los filósofos y los escritores sí lo dudan, digamos, pero el sentido común indica que el relato de la historia coincide sin más con la historia misma, digamos, ¿no? ¿No? Que el discurso de la historia coincide sin más con la historia de los hombres, digamos, ¿no? Eh, y por lo tanto, la historia es madre de la verdad, digamos, ¿no? Eh, que es lo mismo que decir, bueno, el discurso de la historia representa fielmente los acontecimientos históricos de manera tal de que eh, a través de la historia podemos conocer lo que pasó con la humanidad en siglos precedentes, digamos, de manera fehaciente, ¿no? Menard, en cambio, escribe, y tenemos el mismo párrafo, la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, etcétera, etcétera. En cambio, escribe como si el texto fuera diferente, ¿no? Pero claro, es diferente porque es diferente el contexto, digamos, ¿no? La historia, madre de la verdad. La idea es asombrosa, ¿no? Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad histórica, para él, no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió. Es decir, una idea con la que nosotros ya estamos familiarizados, que es la idea de que la historia es una construcción, es una construcción. No define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen, digamos, ¿no? Es decir, em, bueno, lo dice textual, la verdad histórica, para Menard, no es lo que sucedió, sino lo que juzgamos que sucedió. Bueno, también uno también lo puede conectar sin salir del texto, entre comillas, sin salir del texto, eh, con la mención de Nietzsche, con la influencia de Nietzsche, ¿no? Que es quien un par de décadas antes de Menard eh, desconfía justamente de la historia, digamos, contra eh, la filología historicista, digamos, ¿no? Contra la idea justamente de verdad histórica, digamos, ¿no? Acá, digamos, lo que hace el texto es ponerlo en conexión eh, con el filósofo William James, ¿no? Em, con un contemporáneo de Menard, eh, pero es una idea con la que nosotros ya estamos un poco más familiarizados, digamos, pensar que la historia, siendo discurso, es una construcción eh, y en consecuencia, fíjense que el cambio de contexto es en realidad el cambio de referencias contemporáneas respecto de las cuales un fragmento del texto, esto es importante, digamos, porque como ahí sí podemos decir sacarlo de contexto, porque sacarlo de contexto sería sacarlo de la novela, digamos. Un fragmento, un solo fragmento, un mero fragmento, de acuerdo a la constelación de referencias contemporáneas que le pongamos, cambia de sentido, digamos, ¿no? A comienzos del siglo XVII, eh, la, el pasaje es un mero elogio retórico de la historia, dice el reseñista, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es un lugar común que viene para un renacentista viene de la antigüedad clásica, digamos, ¿no? Eh, la historia, la historia como madre de la verdad, digamos, ¿no? Es un lugar común, es un lugar común clásico, digamos, clásico, que el Renacimiento toma de clasicismo, digamos, ¿no? Ahora bien, para un pensador para los pensadores de comienzo del siglo XX, ¿no? Eh, que ya han leído a Nietzsche, digamos, entre otros,
entre otros, o a Marx, entre otros, o a Schopenhauer, Borges diría Schopenhauer, lo diría Marx, yo digo Marx para incluir, incluir otro pensador que no estaría en el radar de Borges. Después de esos pensadores, bueno, se desconfía de la historia como discurso que representa fielmente la realidad y que por lo tanto es portadora de verdad, digamos. Em, las cláusulas finales, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir, son descaradamente pragmáticas, ¿no? Lo pragmático tiene que ver con William James, ¿no? Y el pragmatismo también, eh, bueno, no puedo hacer una digresión sobre el pragmatismo. Yo me serví de otras referencias para para explicar este cambio de sentido de la frase, digamos, ¿no? Pero el pragmatismo podría ser otra referencia, digamos, ¿no? Em, porque el pragmatismo es lo que porque para el pragmatismo lo que importa justamente es eh, no la historia como em, devenir universal de la idea, ¿no? Eh, bueno, como progreso del espíritu, ¿no? Como uno puede pensarlo en relación con la ilustración, como progreso del espíritu, como avance de la humanidad, ¿no? Sino más bien como em, lo que los hombres hacen eh, con la construcción de su propio pasado, digamos, con lo que hacen las naciones, ¿no? Por eso la cuestión pragmática, el pragmatismo tiene que ver con la cuestión del hacer, digamos, y con la cuestión no de los hechos históricos, sino eh, de los hechos del lenguaje, ¿no? De los hechos de pensamiento, digamos, ¿no? Con los intereses, ¿no? Eh, y con las necesidades de determinadas construcciones, digamos, ¿no? La referencia de Borges al pragmatismo, eh, bueno, tiene que ver justamente con su biblioteca inglesa, digamos, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, William James, también puede decir Nietzsche, Nietzsche sí aparece mencionado, uno también podría decir Marx, ¿no? Sería las referencias que dividen las aguas desde el siglo XIX al siglo XX, ¿no? A partir del siglo XX, la humanidad, y también de la guerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, la humanidad empieza a desconfiar del discurso de la historia y de los valores asociados a la concepción iluminista de la historia como progreso, como mejora de la humanidad, etcétera, etcétera, digamos. Hay un montón de cosas que se están jugando, incluso que tienen que ver con cuestiones, aunque parezca un texto lavado, bueno, y eso lo trabaja muy bien Balderston, ¿no? En fuera de contexto, ¿no? De ahí saqué ahí es donde Balderston dice que el texto parasitario es el Ulises de Joyce, digamos, ¿no? Poniendo en relación justamente el Pierre Menard con la historia y la política de la década del 30, digamos, ¿no? Entonces ahí aparecen otras capas de sentido que muestran claramente que no es un texto. a- a- Parece un texto lavado, pero no lo es, digamos, ¿no? Hay un montón de cosas escondidas, encriptadas, ¿no? Profe, ¿te puedo Sí, hacer una pregunta? sí, por Creo que favor. me perdí un poco, o sea, me estoy perdiendo de algo porque si nosotros decíamos que el Quijote termina creando el contexto del siglo XVII, en este caso no se está como contradiciendo eso al decir que el texto cambia cuando cambia el contexto y el texto no. Claro, No bueno, sé sí es una contradicción. Lo que pasa es que estoy tratando de seguir las paradojas del texto. Em, el problema es que entendemos por contexto. Yo por eso digo contexto para simplificar, eh, porque en realidad el mismo Pierre Menard eh, ayuda, o mejor dicho, el mismo Pierre Menard opera una deconstrucción de la posición entre el texto y el contexto, digamos, ¿no? ¿Por qué?
Podemos volver al párrafo del color local, digamos, ¿no? A pesar de estos tres obstáculos, el fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el de Cervantes. Este, de un modo burdo, opone a las ficciones caballerescas la pobre realidad provinciana de su país. O sea, Cervantes opone las ficciones caballerescas a la pobre realidad provinciana de su país, de la España de comienzo del siglo XVII, ¿no? Menard elige como realidad, entre comillas, la tierra de Carmen durante el siglo de Lepanto y de Lope. O sea, la misma, pero no es la misma, es otra. ¿Por qué? Eh, Justamente porque para un habitante de comienzo del siglo XX, eh, digamos, ese espacio-tiempo lejano, que es la España de comienzo del siglo XVII, es otra, distinta de la de Cervantes. O sea, el contexto también es otro, eh, siendo el mismo es otro. Volvemos a la paradoja de que lo que hace Menar es llevar el autor en vez de hacer como yo y que trae a Ulises al siglo XX, lo que hace Menar es llevar el autor al siglo XVII. ¿Estamos hasta ahí? Esa es la inversión, digamos, del procedimiento. Em, el contexto, ¿qué sería el contexto? La realidad histórica. Bueno, esa realidad histórica para, para Cervantes y para Menar son distintas. No, no es la misma realidad histórica. Esto es lo que en realidad llama la imposibilidad de saturación del contexto. Para poder hablar de un texto situado en un contexto, ese contexto debería ser el mismo. O sea, el problema, lo que plantea Pierre Menard es que lo que cambia es el texto y el contexto. Las dos cosas cambian. No es que cambie el contexto no es que cambie el texto según el contexto, sino que el contexto mismo cambia, siendo el mismo. El contexto no cambia porque Menard está en el siglo XX y el Quijote está en el siglo XVII. El contexto cambia porque para Menard el contexto de Cervantes también es diferente. Para nosotros, eh, lo que nosotros llamamos contexto histórico de la España del siglo XVI, ¿cómo determinamos ese contexto? Para hacerlo seriamente tendríamos que estudiar historia y después estudiar literatura. Y aunque lo hiciéramos así, de todas maneras, ese contexto, si supongamos que nosotros damos literatura española con Germán Proper y con un historiador, ¿no? Y el historiador te explica hasta el mínimo detalle el contexto histórico del Quijote, digamos. Bueno, ese contexto de todas maneras no va a ser el contexto de Cervantes, digamos. ¿Por qué? Porque para nosotros va a tener el mismo, no quiero decir va a tener el mismo estatuto ficcional, porque eso es simplificarlo, digamos, ¿no? Sino que sencillamente por habitar eh, en el siglo XXI, ese contexto tiene el estatuto de la interpretación, de la conjetura, de la imaginación. Es algo que solamente podemos. ¿Cómo hacemos para reponer el contexto? Si para nosotros, lo pongo en estos términos, y ya me estoy tomando licencia. em, ese contexto es tan imaginario como el Quijote. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque es materia de especulación, pero no para nosotros que somos estudiantes de letras imperfectos, también para el historiador, porque el historiador tiene que hacer un esfuerzo enorme para proponer sus conjeturas sobre el contexto. ¿Me explico? Ti- Y no deja de ser algo conjetural, pero no simplemente porque el texto es ficticio, es un constructo que, digamos, lo repetimos como loro y no sabemos qué estamos diciendo, digamos. Olvidémonos del texto. Dejemos de lado el texto. Pensemos solamente en- Bueno, es que justamente es muy difícil imaginarlo sin el texto, digamos. Pero quedémonos solamente con la historia. Yo una vez vi una clase de Marcela Croce, la discípula de Viñas, ella da clases así. Son clases magníficas, ¿no? Porque además no tiene nada que ver con las bondades digamos, lo bueno y lo malo de las clases de literatura. Ella da clases así, da el contexto
Y después habla de los textos literarios latinoamericanos. Por ejemplo, ya da literatura latinoamericana. O no sé si da o se jubiló, si sigue dando. Es un modo de trabajar así. Se puede trabajar así, digamos, y vos ves, ¿no? Ahora bien, ese contexto, para el alumno y para la misma profesora y para el mismo historiador, también es un contexto especulativo. Es decir, es un contexto que solamente podemos imaginar. De ahí, por eso digo que el juego, gracias por hacerme volver sobre el texto, porque me parece que es interesante darle una vuelta más al problema, porque efectivamente es un problema difícil. Por eso a mí me parece que en este párrafo en particular, el texto, por eso la palabra, fíjate fíjense, digo fíjate porque le estoy contestando a Bianca, pero bueno, es para todo, ¿no? Em, no es casual que en el pasaje aparezca la palabra realidad sin comillas y con comillas, ¿no? Porque justamente lo que el texto está problematizando es eso, digamos, ¿no? ¿Por qué está con comillas y sin comillas? Y bueno, sin comillas está, porque se supone que la realidad de Cervantes es la realidad que Cervantes vive, mientras que la realidad del Quijote es la realidad, eh, perdón, la realidad de Menard, entre comillas, es la realidad que Menard puede imaginar, ¿no? Entonces, para los que, digamos, para devolverle la pregunta a usted, eh, y eso sería mejor dicho, para que el texto nos devuelva a nosotros la pregunta, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para separar la España histórica de comienzo del siglo XVII de la España del Quijote? Para nuestra imaginación es inseparable. Es más, el, em, em, la fuerza, incluso si yo me pongo del lado de la literatura, digamos, la fuerza para la imaginación del Quijote implica que nuestra España, la imaginación de nuestra España medieval, o la que está en el paso entre la Edad Media y la Edad Moderna, sea más literaria que histórica, digamos. O sea, nosotros tenemos, incluso como lectores de literatura, como profesores de literatura, tenemos una idea de la España más mitológica que histórica. Esto sería más ficcional que real. En realidad, las dos son imaginarias, digamos, ¿no? O sea, incluso la literatura tiene más fuerza, digamos, ¿no? Es como, em, tenemos una idea de la historia griega mucho más fuerte, gracias a lo que llamamos anacrónicamente la literatura griega, que tampoco era literatura para los griegos, digamos, ¿no? Gracias a Homero, gracias a los trágicos, que es lo que tenemos, digamos, leyendo textos históricos sobre la Grecia antigua, digamos, ¿no? Em, por eso digo, hay que pensar, no sé si contesté, introduje algo de claridad, Bianca, si lo puse un poco más claro. Claro, sí, o sea, sería que, claro, la diferencia es que el propio contexto del Quijote no es legible. Ahí entra también el lector en general. ¿Sí? Eh, y sí, listo. Sí, sí, creo que lo entendí. No, es que no es tan fácil, digamos, pero eh, no es tan fácil, pero se puede pensar así, digamos, se puede pensar así, porque en realidad pareciera que la palabra contexto da una seguridad de que cuando uno se pone a indagar, es engañosa, digamos, es engañosa. A lo mejor ayuda, también a mí me ayudó, a mí me ayudó, me ayudó, eh, me parece que puede servir a la discusión. Hay un texto de Aira que se llama Particularidades Absolutas. Ya nombré exotismo, me puse iriano son textos yo creo que son textos que pueden, eh, eh, después se lo puedo pasar, donde Aira justamente invierte la idea de clásico. Él dice, el texto clásico no es el texto que es universal y que vale para todo el tiempo y lugar, digamos, que es la idea común que tenemos del texto clásico, ¿no? Sino que justamente el texto clásico es
es aquel que habla de un mundo desaparecido y que solamente podemos restituir por medio de la lectura, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el texto clásico? Es el texto que es irreductible, eh, que es histórico justamente porque es irrepetible y que nos habla de algo que es particular a su tiempo y a su espacio. Y él dice, bueno, Proust, ¿no? En busca del tiempo perdido es el mundo de Proust, el mundo francés eh, de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, digamos, y lo que vamos a leer en él no es lo general y lo universal, lo que vale para todo el tiempo y lugar, sino lo que es específicamente francés y de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, digamos, ¿no? En ese sentido es histórico, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el Quijote, digamos. El Quijote no es clásico porque es universal y porque en el sentido de que vale para todo tiempo y lugar, sino que justamente es español y es inseparable del tránsito del siglo XVI al siglo XVII, digamos, ¿no? ¿Esto qué significa? No que es inseparable de su contexto, sino que hace su contexto, porque participa de la historia como acontecimiento, digamos, ¿no? Por eso cuando lo leemos, el leer el Quijote de alguna manera ¿qué es lo que hace Menar, digamos, ¿no? Es lo que intenta hacer Menar. Restituir una experiencia singular de aquello que es irrepetible, digamos, ¿no? No, no lo que es universal, la idea del héroe o la idea del ideal, que esas serían cosas universales, sino aquello que solamente puedo recuperar de manera especulativa, de manera imaginativa, eh, porque es intraducible. Y acá aparece el problema de la traducción, digamos. No solo es intraducible porque la lengua es intraducible, sino porque el acontecimiento mismo es intraducible, digamos, ¿no? La idea de Aira, por eso se llama particularidad absoluta. La idea de Aira, no, no es particularidad absoluta, perdón, me equivoqué. El texto se llama, el ensayo se llama ¿Por qué escribí? Particularidad absoluta es el ensayo de otro Aira, donde aparece esta idea de que la literatura y el arte son particularidades absolutas, ¿no? Es decir, lo contrario de lo que sería algo universal y general, digamos. La idea de particularidad absoluta. Em, voy al final porque me fui por las ramas, pero me parece que me fui por las ramas igual me parece que en el sentido de la preocupación de Bianca, que es la de todos, me parece. Em, bueno, de ahí un poco bueno, leo el párrafo para no irme en vaguedades. Menar, acaso sin quererlo, ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura. La técnica del anacronismo deliberado y las atribuciones erróneas. Acá aparece de nuevo la palabra anacronismo, ¿no? El anacronismo, justamente como, de nuevo, el anacronismo sería una mala palabra para los historiadores, ¿no? Por ejemplo, si uno lee El Entenado de Sartre, dice, bueno, esta novela no es una novela digamos, que respete el verosímil de la historia porque en un momento dice hijo del vecino, porque en un momento dice los asadores, cuando los indios están haciendo un banquete antropofágico. Introduce esa era anacronismos que hacen que la novela no pueda ser confundida con una novela histórica, digamos, ¿no? Las novelas históricas, ¿qué hacen? Bueno, tratan de imitar la lengua de la época en la cual transcurre la novela. Esa sería una idea. Eh, para la historia, el anacronismo sería un problema cuando se introducen anacronismos conceptuales, digamos, ¿no? Cuando se utilizan ideas que no son de la época para caracterizar esa época, ¿no? Bueno, acá el anacronismo tiene un valor positivo. Otra vez, Borges invierte la valoración. Eh, la técnica del anacronismo deliberado y las atribuciones erróneas, ¿no? El anacronismo deliberado, ustedes también lo pueden leer en el ensayo Kafka y sus precursores, digamos, que al final no, la idea era ver un fragmentizo de texto y se nos fue la clase en el Pierre Menard, digamos, ¿no? Em,
que igual ese ensayo plantea una idea más inquietante, digamos, que es la idea eh, de que eh, de que el precursor, uno descubre el precursor a partir del texto posterior y no del texto anterior, ¿no? Entonces, eh, de repente aparecen en textos del pasado rasgos que uno identifica como kafkianos. Y lo encuentra en textos que son muy diferentes entre sí. Entonces, para Borges eso representa un enigma y un problema. Dice, ¿cómo puede ser eso kafkiano que vemos en lo anterior? ¿Lo veríamos sin Kafka? Y más todavía, ¿existiría si no hubiera escrito Kafka? O sea, lo pone en términos ontológicos Borges. Dice, eso kafkiano existiría, digamos, ¿no? Y entonces también ahí hay una especie de inversión de la temporalidad. En vez de pensar el precursor como alguien que se anticipa, eh, el ensayo de Borges piensa más bien en cómo la creación de algo nuevo permite revisar la historia, o mejor dicho, los hechos del pasado, los acontecimientos del pasado, bajo otra luz. Y por lo tanto cambiarlos, ¿no? Eso es lo interesante del anacronismo. Que el cambio se produce para atrás, no para adelante. O sea, algo nuevo ilumina el pasado de manera retrospectiva, digamos, ¿no? El anacronismo deliberado y las atribuciones erróneas. Esa técnica de aplicación infinita nos insta a recorrer la Odisea como si fuera posterior a la Eneida. Eh, y bueno, y después viene el chiste. El libro, pero uno podría decir, podría reemplazar el chiste y poner, atribuir el Quijote a un autor que no sea Cervantes, sino que sea, en este caso, Pierre Menard o cualquier otro, digamos, ¿no? Atribuir. Eso lo dice Foucault después en que es un autor, digamos. Si descubriéramos que que tal conjunto de textos no lo escribió Shakespeare, sino que lo escribió otro autor, eso cambia el conjunto de los textos, digamos, la atribución, el juego entre el nombre de autor y el conjunto de los textos, eh, de alguna manera determina también el sentido de los textos, digamos. Si descubrimos que tales textos pertenecen a otro autor o le atribuimos erróneamente, pero deliberadamente, como propone Pierre Menard, otro autor, bueno, el texto cambia, digamos, ¿no? Lo mismo sucede con el anacronismo, bien. El anacronismo implica eh, que los textos contemporáneos iluminan los textos del pasado, digamos, ¿no? Eh, de manera tal que pueden aparecer en los textos del pasado cosas que nosotros no habíamos visto, o mejor dicho, que los lectores anteriores no habían visto, pero que al mismo tiempo solamente son posibles de ver por las dimensiones posteriores, digamos, ¿no? Estoy parafraseando muy mal Kafka y sus precursores porque quería terminar con lo del anacronismo y al final no tuve tiempo de... No sé si lo alcanzaron a leer, a Kafka y sus precursores. ¿No lo pudieron leer? ¿Sí, Bianca? Es un texto que va bien marida bien con el Pierre Menard, ¿no? Porque Sería la misma operación, básicamente, ¿o no? Cuando transcribe los fragmentos y se interpretan de forma distinta, justamente porque estamos en otro contexto, paradójicamente creado por el texto, es como lo mismo. O sea, cuando yo lo leí primero Kafka y sus precursores, y después leí el del Quijote, y los leí seguidos. Entonces, como que apliqué eso que yo había entendido en este caso, como que es esta reescritura la que funda la anterior escritura, y como que algo, no sé, algo así. sí, cuidado, no es exactamente lo mismo porque en realidad en el caso de, de Kafka y sus precursores, son los textos, no es solamente el autor, digamos, son los textos de Kafka los que permiten encontrar afinidades que no existían o que está el problema de si no las veíamos o no existían entre el texto sobre los unicornios el texto la paradoja de Zenón, el texto chino sobre los unicornios,
Los textos posteriores, que ya no me acuerdo cuáles son, textos, hay varios textos diferentes, digamos, de distintas épocas, ¿no? El texto de el cuento ese creo que es León Bloy, de la gente que colecciona mapas, globos terráqueos, qué sé yo, y nunca sale de la ciudad, ¿no? Y después ese ejército que busca una ciudad y nunca la encuentra, digamos, ¿no? Son todas paradojas y situaciones ambiguas, entre alegóricas y absurdas, que que tienen como el sabor de lo kafkiano, podríamos decir. Esa sería la palabra, el sabor de lo kafkiano. Entonces, el, no es exactamente lo mismo que Pierre Menard, pero uno puede establecer un paralelo, porque ¿cuál sería la idea? La idea es que el texto nuevo, modi- al modificar nuestra percepción de los textos del pasado, literalmente modifica el pasado. Porque en realidad no tenemos, volvemos a lo mismo, del pasado no tenemos otra cosa que la imaginación del pasado. Llámese historia, llámese memoria colectiva, llámese memoria de los memoria ancestral, lo que ustedes quieran, pero no tenemos otra cosa que la imaginación del pasado. Entonces, de hecho, no hay vuelta atrás, digo. Una vez que Bueno, chao Juliana, Juliana, Juliana le digo. Se lo digo en portugués. Em, una vez que leemos a Kafka y volvemos a leer eso, digamos, vemos el catálogo que hace el Kafka y sus precursores, no podemos evitar encontrar el parecido, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta inquietante es, bueno, justamente, si esos textos que no se parecen entre sí, pero se parecen a Kafka, ¿qué pasa con esa semejanza, digamos? ¿Existía, no existía? ¿Existía, no la podíamos ver o solamente existe a partir del nuevo texto, digamos? Pero lo interesante, insisto, porque también, en todo caso, eh, viene a cuento a la discusión porque también vuelve al problema del contexto, digamos, ¿no? Porque establece la idea, mejor dicho, propone la idea de que el pasado también es modificable. El pasado es modificable. Bueno, nos pasa con nuestro propio pasado, ¿no? Tengo, estoy tentado de poner ejemplo del psicoanálisis, ¿no? Uno va al psicoanalista y se acuerda de tal cosa. Tal escena del pasado es muy del psicoanálisis, que no tenía sentido, empieza a tener sentido a partir de algo presente. Entonces, el propio pasado personal cambia con el ejercicio de la memoria, con las experiencias actuales. Eso cambia. Yo vivo algo nuevo y digo, esto que vi antes tenía tal sentido porque ahora, listo, ya cambió. No es que interpreto de otra manera un hecho, un facto que se daba una vez. No, cambió el hecho, digamos, cambió el pasado. Lo mismo pasa con la historia a nivel de la humanidad, ¿no? Y lo mismo pasa con la historia literaria si lo pensamos solamente en serie literaria. L- para un lector del siglo XX, bueno, ya es muy difícil, digamos, ya el Ulises de Joyce, de alguna manera, no sé si cambió la Odisea de Homero, pero por lo menos ayudó a pensar, como después viene a decirlo Joseph Campbell, que podía haber detrás del viaje del héroe un arquetipo. Bueno, eso le gusta mucho a Borges también, y por eso también le gusta a Jung más que Freud, la idea del arquetipo, ¿no? Bueno, una especie que no está muy lejos, dicho sea de paso, del análisis estructural del relato de Propp. La idea de un relato primordial que de alguna manera las mitologías repiten y que está subyacente, digamos. Eso le interesa a Borges, pero no por estructuralista, por otros motivos, digamos, por la idea del relato arcaico, por la idea de la repetición, por la idea esta de que, en definitiva, contamos siempre el mismo cuento, digamos. Ahí también está la idea de repetición. No es que, no es, digamos, repetir el Quijote es lo que hace toda la literatura, porque la literatura siempre cuenta el mismo cuento, siempre cuenta dos o tres cuentos, ¿no? La- y es la operación de reducción de la poética borgiana. Bueno, solamente hablamos de la guerra y de los libros, o de la guerra y del amor, digamos, los arquetipos que ustedes quieran, digamos, ¿no? Lo que pensamos que es diferente, ahí está, esa sería otra idea paradójica. Lo que pensamos que es igual puede ser diferente, es el Quijote. Y lo que pensamos que es diferente puede ser igual. Nos están contando historias distintas y en realidad nos están contando siempre la misma historia, como puede ser la telenovela o las películas comerciales o los bestsellers. Pensamos que son historias distintas y ¿qué decimos nosotros? No, es la misma historia, te están contando el mismo. La serie Netflix te está contando la misma historia, digamos, ¿no? Y lo que es lo mismo.
El Quijote, no, puede ser diferente. No, los textos de Borges practican todo el tiempo esas inversiones y esos quiasmos. Y esos quiasmos. Bueno, me fui a la mierda, pero no nos fuimos de Pierre Menard. Bueno, chicas, gracias por la paciencia. Estuvimos casi 2 horas. Bueno, estuve 2 horas monologando. No, no estuve monologando porque tuvimos la feliz intervención de Bianca. Gracias porque vieron que por eso tienen que hablar, porque, tienen que hablar. Es deseable, voy a cortar acá la grabación.